Tardé más de un año en programar un sistema que fuera capaz de sobrevivir al mercado. No estoy hablando de perder un par de operaciones manuales. Estoy hablando de diseñar algoritmos que en el backtest mostraban millones de dólares en ganancias, pero que al conectarlos a una cuenta real con capital privado, desintegraban el dinero sistemáticamente. Si hubieras visto mis modelos matemáticos de hace algo más de una década, parecían el santo grial. Si hubieras visto mi cuenta de trading, era una historia de terror. Pero si miras mis terminales de ejecución hoy, verás algo muy diferente. Aburrimiento. Una ejecución algorítmica fría, sin emociones y matemáticamente consistente. ¿Qué cambió? No aprendí C+ avanzado ni descubrí un indicador secreto. El fallo no estaba en el código, el fallo estaba en el arquitecto. Cuando comenzamos como traders algorítmicos, tenemos un defecto fatal. Creemos que podemos resolver el mercado como si fuera una ejecución diferencial. El 90% de los que intentan automatizar su trading fallan. No porque no sepan programar o porque no sepan crear un bot, sino porque intentan imponer un orden lógico a un caos irracional. En los próximos minutos voy a desmontar la arrogancia intelectual que casi me cuesta mi carrera como inversor durante mi primer año. Voy a explicarte cómo pasé de tener backtest perfectos y cuentas rotas a gestionar una cartera algorítmica real con más de 6 cifras de capital propio aquí en Dubái. No te voy a vender humo, de hecho no vendo nada. Solo quiero hablarte de la transición dolorosa de ser un teórico del mercado a un operador cuantitativo rentable, con la esperanza de que te ayude a avanzar más y más rápido hacia un trading rentable y consistente. Vamos a auditar mi primer año, al que yo llamo con cariño el desierto cuantitativo, porque realmente me sentía perdido en medio de un desierto enorme, sin ver una salida a lo lejos y con menos agua cada día dentro de mi botella. Primero analizaremos la trampa del overfitting o sobreoptimización del primer año, donde el ego matemático te ciega y no te deja avanzar cegado por los backtests que realizas casi a diario. Luego entraremos en la parálisis del drawdown, ese momento crítico donde tu bot empieza a perder y tú, como humano, cometes el error capital de intervenir manualmente, empeorando aún más la situación. Y finalmente, te entregaré la variable de robustez, el único ajuste en la gestión de cartera y expectativas matemáticas que transformó mis bots de trading de máquinas de casino a instrumentos de inversión privada. Si no entiendes esto, tus bots serán solo juguetes muy caros. Hablemos del mes 1. Para un perfil técnico como el nuestro, como el tuyo, el mío y el de cualquiera que quiera hacer trading con bots, esta es la fase más peligrosa, la fase del Dios Todopoderoso. Descubres el trading algorítmico, entiendes que existe la oportunidad de ganar dinero en automático, tienes datos históricos, empiezas a optimizar parámetros, haces un backtest del eurodólar en 2025 y bingo. Tu curva de equidad crece exponencialmente, ratio de Share de 3.0 y piensas: he hackeado el mercado, soy más listo que eso de Goldman Sachs. ¿Realmente crees que tienes algo único y efectivo? Hasta el punto que decides conectar el bot al capital real y durante las primeras semanas quizás hasta funciona. Tu ego se infla, crees que tu intelecto ha domado la bestia e incluso quizás hasta te hayas atrevido a soñar a lo grande con ese coche nuevo o las próximas vacaciones. Pero aquí está el primer insight doloroso que te golpea de lleno y que todos los que viven del negocio del trading no quieren que sepas, porque se les acabaría el negocio. Un backtest perfecto suele ser sinónimo de una estrategia frágil. Lo que yo estaba haciendo no era trading, era curve fitting. Estaba ajustando mi estrategia al pasado con tanta precisión que era incapaz de respirar en el futuro. A veces tardaba un día, otras una semana y en el mejor de los casos quizás un mes, pero terminaba quebrando la cuenta con total seguridad. Como analista profesional, mi obsesión era tener razón.
Quería que mi código predijera el giro exacto. Estudiaba macroeconomía, flujos de órdenes, correlaciones, volumen, cientos de indicadores y estrategias de todo tipo. Trataba de meterlo todo en el algoritmo. Pensaba que algo debía funcionar a la fuerza. Pero el mercado me enseñó una lección brutal que quiero compartir contigo hoy. La complejidad es enemiga de la rentabilidad. Mis sistemas complejos fallaban ante el ruido aleatorio del mercado y mientras más complejos, más y más rápido fallaban. Mientras tanto, mis sistemas estúpidamente simples ganaban dinero. Aceptar que mi inteligencia estaba jugando en mi contra fue el primer paso para dejar de ser un académico y convertirme en un inversor. No es fácil. Tuve muchas horas y horas de dolorosa reflexión, como seguramente tú las hayas tenido y si no, las vas a tener. Podrías pensar que el mayor riesgo de un quant trader es un error de código o un flash crash y estarías totalmente equivocado. El riesgo más destructivo para un inversor privado que usa bots no es el mercado, es su propia incapacidad para no hacer nada. El deseo humano de arreglar el algoritmo cuando entra en una racha negativa, ahí es donde se destruye el capital. Bienvenido a los siguientes meses de tu carrera como trader algorítmico. Aquí es donde muere el quant trader novato, es donde la mayoría abandonan por agotamiento o por frustración ante la imposibilidad de poder crear un algoritmo que funcione como ellos quieren. Ya tienes los bots que deberían funcionar, pero el mercado cambia de régimen, entra en volatilidad, tu sistema entra en drawdown y ¿qué haces? Como trader, tu instinto te grita: el mercado está mal, tengo que filtrar estas entradas. Y aquí cometí mi pecado capital, la intervención híbrida. Tenía un bot operando, veía una noticia macroeconómica y apagaba el bot manualmente. O peor, cerraba operaciones antes de tiempo porque sentía que el mercado se iba a girar y por lo menos quería recoger algo de ganancias. Estaba operando con capital privado, mi propio patrimonio, y el miedo a perder me hacía sabotear la ventaja estadística de mi propia estrategia, de mi propio código. El resultado era irónico. Mi bot en simulación recuperaba las pérdidas y terminaba el mes en positivo. Pero en real, al haber intervenido yo y trastocar el sistema, terminaba en negativo. Yo era el bug, el error de mi propio software. Pensaba que necesitaba mejores entradas o inteligencia artificial más avanzada. Pero al auditar mis datos descubrí la verdad. Si me hubiera ido de vacaciones y hubiera dejado el servidor correr solo, quizá no hubiera sido rico porque mi capital era modesto en ese momento, pero desde luego hubiera ganado mucho más de lo que gané. El problema no era la estrategia, el problema era que yo como inversor no confiaba en la ley de los grandes números. Quería la certeza en cada trade individual, algo que matemáticamente es imposible. El cambio real ocurrió cuando dejé de ver el trading como ganar operaciones y empecé a verlo como gestión de varianza. Dejé de buscar el bot perfecto que nunca pierde, porque eso no existe, y empecé a construir una cartera de sistemas descorrelacionados, un portfolio de bots. En lugar de invertir todo mi capital privado en un solo mercado y estrategia, diversifiqué el riesgo en múltiples lógicas que fallaban en momentos diferentes. Esto parece una tontería, pero suavizó mi curva de equidad. Y lo más importante, suavizó mi psicología. Cuando un sistema fallaba, otro ganaba. Sé que puede parecer una estupidez, pero realmente eso me dio la paz mental para dejar de tocar el botón de apagado y trastocar todo el tiempo. Seamos honestos entre nosotros. ¿Cuántos de vosotros tenéis gigabytes de datos históricos, scripts de Python, una carpeta en el PC llena de bots, de indicadores, de ideas y de backtesting, pero seguís perdiendo dinero hoy en real? Ser un trader algorítmico de papel es fácil.
Cualquiera puede optimizar un RSI en MetaTrader, grabar un vídeo con una estrategia chorra o comentar cualquier publicación de otro o publicar en un foro. Pero gestionar capital privado, tus ahorros, requiere aceptar la incertidumbre y esto requiere mucho valor y fortaleza mental. Requiere entender que un drawdown del 10% no es un error, es el costo de hacer negocios. Si no puedes soportar ver a tu algoritmo perder dinero durante 2 semanas sin intervenir, no eres un trader algorítmico, eres un micromanager asustado. Yo tuve que matar al analista que quería predecir el futuro y tuve que matar al programador que quería el código perfecto para que naciera el gestor de riesgos que necesitaba para ser rentable. El mercado no paga por la elegancia de tu código ni lo bonito que sea tu bot. Paga por la robustez de tu gestión de riesgo ante la incertidumbre del mercado. No lo olvides nunca. La gestión es el 80% de tu rentabilidad. Sin ella nunca serás rentable. Aún no sé bien cómo, pero llegué al final de mi primer año como trader contra todo pronóstico. Tenía sistemas robustos, tenía diversificación, tenía capital, pero seguía buscando home runs. Seguía sobreapalancando mis sistemas ganadores, buscando retorno del 20% mensual para hacerme rico rápido. Y esa avaricia matemática era mi último punto de fallo. La revelación final fue aburrida, como todas las verdades importantes aquí en las finanzas. Me hice una pregunta: ¿qué pasa si reduzco el riesgo a la mitad y simplemente dejo que el interés compuesto actúe sobre el volumen de operaciones automatizadas? Los bots no duermen, los bots no se cansan. Un humano necesita ganar mucho en pocos trades. Un bot puede ganar migaja en miles de trades al mes. Cambié mi enfoque de alta rentabilidad con alto riesgo a baja rentabilidad por trade con alta frecuencia y bajo riesgo. Y empecé a buscar singles, es decir, ganancias marginales, pero repetidas miles de veces a interés compuesto diariamente. Tenía una mentalidad de trabajador. Calculaba mi rentabilidad por horas de trabajo, como quien depende de un empleo. Estaba convencido de que si quería alcanzar la libertad financiera más rápido, realmente necesitaba sistemas más agresivos de trading y con mayor apalancamiento. Como el trabajador que cree que para ganar más a final de mes necesita trabajar más horas, o si está a destajo necesita aumentar su productividad. Pero comprendí que el trading algorítmico no funcionaba así. No necesitaba sobreapalancar un bot que funcionaba bien para exprimirlo al máximo poniendo mi cuenta en riesgo, quebrándola y volviéndome a la casilla de salida una y otra vez. Tomé conciencia de que cuando un bot trabaja bien, con un riesgo controlado y aceptable, debía dejarlo trabajar. Y como buen empresario, si necesitaba aumentar la rentabilidad de mi negocio, la mejor opción era buscar otro empleado, otro bot que se uniese al equipo, en lugar de explotar al bot que ya tenía y que funcionaba. La velocidad máxima en el trading es hacer las cosas bien. No sobreapalancar, no subir el riesgo y querer hacer un sprint cuando lo que estamos corriendo es un maratón. Hoy tengo semanas o meses donde algunos de mis sistemas o bots pierden dinero. Ojalá pudiera deciros todo lo contrario, pero yo también pierdo, es parte del proceso y no conozco a nadie que gane siempre, al menos en el mundo real, ya me entendéis. Pero no me importa que algunos de mis bots pierdan eventualmente. No toco ni uno solo, porque entiendo la esperanza matemática positiva a largo plazo. Tengo un plan muy estricto de gestión de mi portfolio de bots y solo ajusto o realizo ajustes cuando el plan lo indica, ni antes ni después. La rentabilidad para un trader algorítmico no es una línea recta hacia arriba, es una serie de dientes de sierra que con el tiempo y el volumen suficiente siempre apuntan hacia el norte. Cuando acepté que la pérdida es simplemente un dato estadístico más y no un fracaso personal, mis cuentas despegaron. Hoy mi trading es 100% manos libres. Mi rol ya no es
operar. Mi rol es investigar y supervisar. Soy el dueño, por así decirlo, de mi empresa de bots, no el operador, no el inversor. Y esa es la posición en la que quieres estar. Quieres que tus algoritmos trabajen para ti, no ser tú el esclavo de tus propias pantallas de trading. Pero para llegar a este nivel de confianza en tu sistema necesitas construirlo sobre unos cimientos sólidos, no sobre esperanza y falsas promesas de grandes rentabilidades imaginarias. Necesitas entender la arquitectura del mercado, la latencia y la gestión de riesgo dinámica. Si quieres dejar de jugar a ser un trader y empezar a construir una infraestructura de inversión cuantitativa seria, he preparado un análisis profundo sobre arquitectura de bots aquí en este vídeo. Ahora es el momento en el que dejas de analizar el pasado y empieza a automatizar tu futuro. Nos vemos dentro.